Querétaro, una de las ciudades más encantadoras de México, conocía su calidez cotidiana y la tranquilidad de sus calles empedradas. Pero tras las fachadas históricas y la apacible rutina, algo oscuro se formaba, como una nube a punto de estallar. Durante meses, la actividad de la ciudad se dividió entre los asuntos cotidianos y un misterio creciente, sin que nadie supiera cuánto costaría en vidas y secretos. Roberto Pérez, un hombre de 50 años, se encontraba en la cima de su carrera como empresario de tamaño mediano. Dueño de una cadena de mueblerías, su vida parecía exitosa. Casado, con hijos y una rutina cómoda que mantenía con disciplina, Roberto nunca se distinguió por su extravagancia ni su comportamiento excéntrico. Sin embargo, en los últimos meses, algo en su comportamiento había cambiado. Pero nadie sabía exactamente qué. Fue durante una discreta fiesta, ofrecida por un cliente influyente, que Roberto conoció a Gabriel Sánchez, un hombre de 34 años, que rápidamente se convirtió en una presencia constante en su vida. Gabriel, por otro lado, era empleado de una de las fábricas de muebles de Roberto, pero con el tiempo sus caminos se cruzaron de nuevo, en situaciones misteriosas y en entornos que implicaban dinero, promesas y una creciente fascinación entre ellos. La relación entre ambos se desarrolló sutilmente. Aunque parecía una amistad común y corriente, había una tensión subyacente que nadie entendía. Roberto, quien nunca había mostrado interés en jóvenes como Gabriel, se sentía cada vez más atraído por la libertad y la audacia del chico. Gabriel, a su vez, parecía beneficiarse de la compañía de Roberto, en parte por la estabilidad financiera que representaba, pero también por su capacidad para manipular al empresario en su propio beneficio. La tensión entre ellos se intensificó con el tiempo, a medida que Roberto gastaba cada vez más dinero en citas y regalos, en un flujo financiero que superaba los límites de su razón. Gabriel parecía llevar la delantera, orquestando algo mucho más grande de lo que Roberto podía imaginar. Pero nadie sabía que esta relación estaba a punto de terminar trágicamente. Querétaro, ciudad de contrastes, exhibía una peculiar mezcla de modernidad y tradición. La arquitectura colonial se mezclaba con avenidas repletas de centros comerciales y restaurantes de lujo, creando una sensación de inmersión entre el pasado y el presente. En las tranquilas calles del centro histórico, era fácil sumergirse en un mundo de tranquilidad, donde el tiempo parecía detenerse. Sin embargo, para Roberto, la ciudad era más que una belleza pintoresca. Era su territorio. Tenía raíces allí. Sus mueblerías eran una institución local, conocidas por su calidad, pero también por su reputación de empresario tenaz. Aunque respetado en el barrio, pocos lo conocían de verdad. Roberto siempre mantenía la distancia con las conversaciones personales y solo intervenía cuando era estrictamente necesario. La vida de su familia estaba cuidadosamente protegida y su rutina era una repetición exacta de tareas. Se levantaba temprano, supervisaba a los empleados y por la noche regresaba a su cómoda casa, donde pasaba las horas viendo la televisión o leyendo el periódico. Tenía pocos amigos y su círculo social era limitado. Parecía una pieza perfecta de un rompecabezas, hasta que apareció Gabriel. Gabriel Sánchez, en cambio, era un espíritu libre. Nacido en un pequeño pueblo rural del estado de Guanajuato, se había mudado a Querétaro con la esperanza de una vida mejor. A sus 34 años, no tenía antecedentes familiares de riqueza ni estatus, pero su ambición era grande. En los primeros años tras llegar a la ciudad, Gabriel trabajó en la fábrica de muebles de Roberto, pero su abrupta partida, sin explicaciones claras, siempre le dejó una nube de incertidumbre. Nadie sabía con certeza por qué, pero sus amigos más cercanos hablaban de un desacuerdo, algo que Roberto nunca comentaba.
Lo que sí se sabía era que Gabriel, a pesar de su falta de experiencia en los negocios, poseía una habilidad natural para conectar y comprender las debilidades de las personas. Tenía un encanto cautivador y una forma de envolver a los demás en su aura, haciéndoles creer que todo lo que tocaba tenía el potencial de convertirse en oro. Tras dejar la fábrica, Gabriel se convirtió en asesor no oficial de otros empresarios locales. Su talento para la negociación y su conocimiento de las necesidades de la clase alta de Querétaro lo hicieron indispensable para algunos. Sabía cuándo y cómo infiltrarse en las redes de personas influyentes, lo que finalmente lo llevó de vuelta al círculo de Roberto. Mientras Roberto se dedicaba a su trabajo y a su familia, Gabriel sabía cómo manipular las debilidades del empresario. Gabriel ya no necesitaba la fábrica de muebles de Roberto para sobrevivir. Quería algo mucho más grande: control, poder y quizás una mayor porción de la fortuna de su antiguo empleador. Empezó a acercarse cada vez más a Roberto, ya no como un ex empleado, sino como un amigo, alguien en quien Roberto podía confiar, un camarada. La relación entre ellos pareció fortalecerse con el tiempo, pero nadie sabía el precio que Roberto pagaría por ella. México, con su rica cultura de tradiciones familiares e historias de antiguas familias industriales, implicaba que los negocios a menudo se entrelazaban con lealtades y traiciones personales. En una ciudad como Querétaro, donde el honor y el respeto juegan un papel tan importante en las interacciones diarias, las decisiones de Roberto estaban a punto de verse cuestionadas de maneras inimaginables. Mientras tanto, Gabriel, con su encanto y astucia, sabía que la única manera de alcanzar el verdadero poder era mediante la manipulación sutil. No solo quería ganar dinero, sino dominar el juego, ser la sombra tras Roberto. Su visión era clara: conquistar el imperio de Roberto sin ensuciarse las manos. Y sabía que Roberto, con su obsesión por el estatus y su deseo de ser amado por todos, sería fácil de manipular. En los meses siguientes, la relación entre Roberto y Gabriel se volvió cada vez más compleja. Roberto, desconectado de la realidad que lo rodeaba, no se daba cuenta de lo mucho que lo manipulaban. Veía a Gabriel como un amigo, alguien con quien hablar de negocios e incluso de su vida personal, algo que Roberto rara vez hacía con nadie más. La compañía de Gabriel parecía aportar frescura a la vida de Roberto, pero esto no era más que una fachada cuidadosamente construida. Mientras tanto, Gabriel aprovechaba cualquier oportunidad para afianzar aún más su influencia sobre el empresario. Empezó a sugerirle inversiones a Roberto, prometiéndole altas rentabilidades, siempre en situaciones de gran riesgo. Estos negocios, aparentemente ventajosos, pronto resultaron inmensamente rentables para Gabriel y extremadamente perjudiciales para Roberto. Cada vez que Roberto aceptaba una de sus sugerencias, el dinero salía de sus cuentas a un ritmo alarmante. El empresario no entendía por qué sus finanzas se deterioraban, creía estar haciendo buenos negocios, pero Gabriel, detrás de todo, estaba orquestando un plan que eventualmente lo llevaría al control total de gran parte de la fortuna de Roberto. Las primeras señales de que algo andaba mal llegaron cuando Roberto se dio cuenta de que sus mueblerías empezaban a perder dinero. A pesar de ser un hombre de negocios cauteloso, confiaba en Gabriel como amigo y no cuestionaba las decisiones que tomaban juntos. Gabriel, con su innata habilidad para manipular a la gente, convenció a Roberto de expandir su negocio a nuevos mercados. Mercados que a primera vista parecían prometedores, pero que, en realidad, eran trampas financieras tendidas por Gabriel. La situación financiera de Roberto empezó a empeorar y empezó a cuestionar sus decisiones.
Sin embargo, cada vez que consideraba confrontar a Gabriel, el joven parecía tener una respuesta convincente, una solución que le hacía creer a Roberto que todo era solo una etapa pasajera. Pero, como un depredador paciente, Gabriel sabía que estaba creando una red de deudas y compromisos de la que Roberto no podría escapar. A medida que el dinero menguaba, el comportamiento de Roberto también cambió. Empezó a distanciarse de su familia, preocupado por las finanzas y la presión de mantener el negocio a flote. Su esposa, Anne, notó el cambio, pero él insistió en que todo estaba bajo control. Intentó convencerse de que Gabriel tenía razón en todas sus sugerencias y que la situación pronto se resolvería. Fue entonces cuando Gabriel empezó a sugerirle a Roberto que contratara a un asesor financiero especializado para revertir la situación. Este asesor era otro aliado de Gabriel y pronto empezó a cobrar honorarios exorbitantes por servicios cuestionables. Gabriel siempre estuvo a su lado durante las reuniones, aconsejándole qué decir y qué hacer, volviéndose cada día más indispensable. Sin embargo, no todo salió según lo previsto. El negocio de Roberto empezó a tambalearse y su desesperación se acentuó. Fue entonces cuando Gabriel, consciente de que estaba a punto de perder el control sobre Roberto, le hizo una propuesta que lo cambiaría todo. Le sugirió a Roberto que invirtieran aún más, en un último intento por salvar la empresa y obtener ganancias rápidas. Por supuesto, esta inversión no era más que una estafa disfrazada de solución definitiva. Roberto, exhausto y sin otra opción, aceptó. Pero lo que no sabía era que, al hacerlo, solo estaba cavando su propia tumba financiera. Gabriel tenía un plan en marcha, un plan que finalmente lo colocaría en el centro del imperio de Roberto, sin que el empresario lo supiera. Al mismo tiempo, comenzó a cultivar una relación cada vez más íntima con Ana, la esposa de Roberto, en un intento de usar la vulnerabilidad del empresario en su contra. El conflicto estaba en su punto álgido. Roberto, cegado por el miedo a perderlo todo, no podía ver la traición que se tramaba a su alrededor. Gabriel, en cambio, ya sabía que se acercaba el momento de dar el golpe final. La relación entre ellos, que comenzó con una amistad genuina, se estaba convirtiendo en una red de mentiras, manipulación y, sobre todo, un juego de poder. El mayor obstáculo estaba a la vista, pero nadie sabía cuándo llegaría su caída. A medida que la rivalidad entre Roberto y Gabriel se intensificaba, surgieron otras tensiones. La relación entre Roberto y su esposa, Ana, que antes parecía sólida, comenzaba a desmoronarse. Ana, una mujer inteligente y perspicaz, comenzó a notar los cambios en el comportamiento de su esposo. Sentía que se distanciaba cada vez más, no solo física sino emocionalmente. Su falta de comunicación y su obsesión por el trabajo y las finanzas estaban creando un abismo entre ellos. En el fondo, Ana sabía que algo andaba mal, pero su lealtad a su esposo la hacía dudar en preguntárselo directamente. Pero Ana no estaba sola en su búsqueda de respuestas. Laura, su amiga de toda la vida, empezaba a sospechar la presencia constante de Gabriel. Laura conocía a Gabriel de cuando trabajaba en la fábrica de muebles de Roberto y siempre lo había considerado demasiado ambicioso. Cuando Roberto empezó a gastar cantidades alarmantes de dinero y su empresa quebró, Laura se preocupó. Era una mujer pragmática con buen ojo para los negocios y no pudo evitar notar que algo muy extraño estaba sucediendo. Con el tiempo, Laura se acercó a Ana, sugiriéndole que tuviera más cuidado con el comportamiento de Roberto y, en especial, con la presencia de Gabriel. Pero Ana, absorta en su propia lucha interna por mantener la unidad familiar, desestimó las preocupaciones de Laura. En realidad, creía que Gabriel estaba ayudando a Roberto a sobrellevar la presión y no veía al joven como una amenaza. Mientras tanto, Gabriel, consciente de la creciente desconfianza de Ana,
se volvió más cauteloso. Empezó a cultivar una relación más genuina con Ana, ofreciéndole consejos y palabras de consuelo, mientras se posicionaba estratégicamente para infiltrarse aún más en la vida familiar de Roberto. Sabía que para afianzar su posición en la cima necesitaba la confianza de todos a su alrededor. Sabía cómo manipular las emociones, y con Ana no sería diferente. Sus elogios, gestos amables y atención personalizada le ayudaron a ganarse la simpatía de Roberto, pero también empezaron a despertar sentimientos confusos en Ana. La relación entre ambos comenzó a cambiar de una amistad pragmática a algo más personal y arriesgado. Ana no se daba cuenta de que Gabriel la estaba arrastrando a su juego, ni de que él la veía como una pieza importante en su plan. La presencia de Gabriel en la casa se hizo más frecuente, y Roberto, cegado por la confianza y la necesidad de un salvador financiero, no veía las señales de que su esposa estaba siendo manipulada de otra manera. Al mismo tiempo, las deudas de Roberto se acumulaban de forma alarmante. La situación llegó a tal punto que se vio obligado a vender parte de su cadena de tiendas. Esto, por supuesto, lo hizo sentir aún más impotente, sumiéndolo en una espiral de frustración y soledad. Incluso en sus intentos por administrar sus finanzas, se vio atrapado en las manos de Gabriel, quien siempre parecía tener una solución milagrosa. Sin embargo, la presión no solo provenía de su vida personal y empresarial. El propio México, con sus profundas disparidades sociales y su creciente desigualdad económica, también influyó en el rumbo de Roberto. Su declive financiero no pasó desapercibido, y las redes de corrupción y negocios ilícitos comenzaron a entrelazarse con su propia caída. Empresarios y políticos locales, interesados en sus bienes, comenzaron a sondear sus debilidades. Gabriel lo sabía y comenzó a trabajar entre bastidores, ofreciéndose como el intermediario ideal para proteger a Roberto de estos nuevos intereses. La ciudad de Querétaro, con su tradición de corrupción e impunidad, estaba siendo utilizada por Gabriel como plataforma para su ascenso. La presión se volvía cada vez más insoportable para Roberto, pero estaba tan inmerso en su propio sufrimiento que no podía ver cómo se movían las piezas a su alrededor. La pérdida de control sobre el negocio, su familia y finalmente su dignidad lo estaba llevando a un punto sin retorno. El hombre que una vez fue tan respetado en la ciudad estaba ahora al borde de perderlo todo. Gabriel, por su parte, se encontraba en una posición cada vez más ventajosa. Tenía todo lo que necesitaba: control sobre Roberto, el apoyo de Ana y un imperio financiero que poco a poco se convertía en suyo. Pero una pregunta persistía: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para asegurar su victoria final? ¿Y cuál sería el precio a pagar por esta manipulación constante y por jugar con la vida de tanta gente? El punto de inflexión llegó rápida e inesperadamente. Roberto, aún sumido en su propia negación, comenzó a comprender que la situación financiera de su empresa no tenía solución. Cada nuevo acuerdo comercial sugerido por Gabriel parecía una trampa aún más profunda, y cada decisión que tomaba solo empeoraba su caída. Sin embargo, el verdadero cambio ocurriría cuando Roberto recibió una carta anónima, sin remitente, pero llena de información que destrozaría su realidad. Era una mañana como cualquier otra, y Roberto se preparaba para una reunión importante con un nuevo inversor, otro intento más por salvar su empresa. La carta llegó por correo, dejada en su escritorio sin que nadie supiera su origen. Abrió el sobre con cierta indiferencia, sin saber que su contenido lo cambiaría todo. Dentro había una simple nota manuscrita: Gabriel te está robando. Ya tiene el control de tu empresa y de tu vida. No dejes que lo destruya todo. Roberto no sabía qué pensar.
Se quedó mirando el mensaje durante largos minutos, intentando comprender el significado de esa información. Su primera reacción fue de escepticismo. ¿Cómo podía Gabriel, alguien en quien confiaba, estar involucrado en algo tan traicionero? Pero, en el fondo, algo dentro de Roberto sabía que tras la fachada amistosa de Gabriel se escondía algo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Al impacto inicial le siguió una oleada de desconfianza. Roberto empezó a reexaminar todas las acciones de Gabriel, los tratos que había sugerido, las promesas de ganancias rápidas y, sobre todo, su constante presencia, dispuesto a ayudar. Fue entonces cuando un recuerdo, casi borrado, resurgió. Cuando Gabriel le sugirió por primera vez esa arriesgada inversión, un trato aparentemente perfecto, pero con un riesgo que Roberto no podía ignorar. Sabía que iba en contra de su propia intuición, pero, con el carisma de Gabriel, decidió seguir adelante. Ahora todo tenía sentido. Cada decisión equivocada parecía haber sido una manipulación calculada. En los días siguientes, Roberto comenzó a investigar, intentando rastrear el origen de la carta. Esto lo condujo por un camino aún más oscuro. Documentos falsificados, transacciones financieras ocultas e incluso los contactos de Gabriel con figuras sombrías del submundo financiero de Querétaro. Pero la mayor sorpresa llegó cuando Roberto descubrió que, sin saberlo, ya había transferido gran parte de sus propiedades y su cadena de tiendas a empresas y cuentas directamente asociadas con Gabriel. Pero la revelación más impactante estaba por llegar. Cuando Roberto finalmente confrontó a Gabriel en una reunión que se suponía sería decisiva, el joven no solo admitió haberlo manipulado todo, sino que también reveló un secreto aún más profundo. A Gabriel no solo le interesaba el dinero de Roberto, quería destruirlo, debilitarlo y, en última instancia, arrebatarle todo lo que poseía. Gabriel había planeado meticulosamente su ascenso, explotando las debilidades de Roberto en todos los aspectos, desde su vulnerabilidad emocional hasta sus fracasos empresariales. Lo que Roberto no sabía era que Gabriel, desde el principio, tenía una conexión secreta con un grupo de inversionistas que se habían infiltrado en las finanzas de la empresa. Estos inversionistas, a quienes nunca imaginó que formaban parte del plan, ahora estaban tomando las riendas. El juego de poder, que parecía un simple asunto de negocios, estaba, de hecho, arraigado en una red de corrupción y manipulación. Gabriel hizo entonces una última oferta. Roberto podría salvar su empresa y su vida, pero solo si aceptaba vender todo lo que poseía, entregando su fortuna, su familia y su imperio a los inversionistas y a él mismo. A cambio, se quedaría con una pequeña parte de lo que una vez fue suyo, lo suficiente para sobrevivir, pero no para recuperar lo perdido. Y por si fuera poco, Gabriel reveló que estaba iniciando una relación con Ana, la esposa de Roberto, consolidando su posición en el corazón de la vida personal y profesional de Roberto. El impacto fue devastador. Para entonces, Roberto ya estaba exhausto, mentalmente destrozado y sin opciones. Sabía que no se trataba solo de una batalla financiera, sino de una guerra por su identidad, su familia y su futuro. Pero la mayor traición estaba por llegar. Gabriel, siempre al mando, mantenía el control del juego, mientras que Roberto quedaba a merced de un destino incierto. Tras el enfrentamiento con Gabriel, Roberto se vio sumido en un torbellino emocional. El dolor de la traición, que hasta entonces solo existía en sus pensamientos más oscuros, era ahora una brutal realidad. Sentía que lo perdía todo, su compañía, su dignidad, su familia, pero lo peor de todo era saber que quien había destruido su vida era alguien en quien confiaba profundamente, alguien que, hasta ese momento, parecía ser su amigo y aliado.
Roberto intentó encontrar una salida, una manera de revertir lo que Gabriel había hecho, pero la verdad era innegable, estaba completamente impotente. Los documentos falsificados y los tratos fraudulentos eran tan numerosos que cualquier intento de recuperar sus pérdidas parecía inútil. Gabriel, un maestro de la manipulación, ya lo había orquestado todo con tanta estrategia que la magnitud de su plan no podía desbaratarse fácilmente. Con el tiempo, la angustia de Roberto se transformó en una furia silenciosa. Sentía la necesidad de recuperar el control, pero no sabía por dónde empezar. Él, que siempre había sido un hombre meticuloso y racional, ahora se encontraba en un laberinto de errores y engaños. Su confianza en el mundo empresarial y en la gente se había desvanecido y se sentía completamente aislado. La idea de destruir a Gabriel, de vengarse y recuperar su vida, comenzó a invadir sus pensamientos. La necesidad de venganza, más que un deseo, se convirtió en una obsesión. Sin embargo, las consecuencias no solo las sintió Roberto. Ana, su esposa, estaba igualmente devastada. La revelación de que Gabriel los había manipulado a ambos la tomó por sorpresa. Desconocía hasta qué punto su relación con Gabriel había sido manipulada. Quizás lo peor fue la sensación de estar en una prisión emocional, atrapada entre la lealtad a su esposo y el dolor de la traición personal. Descubrir que Gabriel se estaba involucrando con ella a nivel personal la dejó atónita. Se sentía sucia, traicionada y, peor aún, sin control de su propia vida. Ana intentó confrontar a Gabriel, pero él ya lo había planeado todo para mantener el control. Con una sonrisa fría y una postura de dominio total, la protegió de sus dudas e inseguridades. Se volvió cada vez más autoritario, como si tuviera una autoridad moral superior. Para Gabriel, la partida estaba ganada. Tenía a Roberto en sus manos y a Ana a su lado, como piezas de su rompecabezas de poder. Se sentía atrapada, sin saber cómo reaccionar. El dolor de ver a su esposo derrotado y su vida familiar desmoronándose la consumía, pero la atracción por Gabriel también la debilitaba emocionalmente. Se debatía entre el hombre con el que se había casado y el joven que, de alguna manera, la hacía sentir viva de nuevo. Mientras tanto, la situación empezó a empeorar para Roberto. Quedó al margen de los negocios que antes dominaba y vio cómo otros se apoderaban de sus tiendas. Sus cuentas bancarias se desplomaban. Las promesas de rescate de Gabriel resultaron ser vanas, y Roberto empezó a comprender que había sido una pieza prescindible en el juego del joven. Era solo un medio para un fin, y ahora Gabriel ya había dado el siguiente paso en su ascenso. El empresario sabía que su vida estaba irremediablemente destruida, pero algo en su interior aún ardía, una chispa de ira y venganza que, de ser alimentada, podría cambiarlo todo. Mientras Gabriel seguía disfrutando de su victoria, Roberto empezó a considerar sus opciones. Sabía que no podía actuar directamente sin arriesgar su vida, pero una idea comenzaba a formarse en su mente. La venganza, aunque inútil y peligrosa, parecía ser su única salida. Pasaría de ser víctima a ser cómplice, y para ello necesitaría descubrir la debilidad de Gabriel, algo que, como había aprendido, nunca era visible a simple vista. Fue en ese momento que la verdadera naturaleza de Gabriel comenzó a revelarse, no solo a Roberto, sino también a quienes lo rodeaban. Gabriel, con su fachada de encanto y confianza, ocultaba secretos mucho más profundos. Tenía una red de aliados, pero también de enemigos. Algunos comenzaban a cuestionar su comportamiento y sus tácticas manipuladoras. El imperio de Gabriel se expandía, pero también se granjeaba muchos enemigos en el camino. Roberto sabía que, aunque su situación era desesperada, no carecía por completo de opciones. La partida aún no estaba perdida, pero para que su venganza fuera posible, tendría que jugar con inteligencia fría y una estrategia cuidadosamente planificada.
Se prepararía para la batalla final, pero no impulsivamente. Cada movimiento tendría que ser calculado, como una pieza de ajedrez en un tablero de consecuencias impredecibles. Roberto sabía que el tiempo de lamentarse había terminado. La pérdida de su empresa, su familia y la traición de Gabriel lo habían llevado a un punto sin retorno. Sin embargo, algo aún lo impulsaba: la necesidad de recuperar el control de su vida. Sabía que no sería fácil. Gabriel no era solo un astuto manipulador, sino alguien con el poder de derribar un imperio en poco tiempo. Pero eso no significaba que Roberto se rindiera. Necesitaba reinventarse, como si fuera un hombre completamente nuevo, libre de las ataduras de su pasado. El primer cambio fue interno. Roberto se distanció de su dolor, decidiendo que el sufrimiento no lo llevaría a ninguna parte. Dejó de verse como una víctima y empezó a comprender que, para liberarse de la red de Gabriel, necesitaría ser más que un simple empresario. Necesitaría aprender a reinventarse como persona, como líder y quizás incluso como alguien capaz de ver las fallas de las personas y los sistemas en los que una vez confió. Mientras trabajaba para reconstruir su mente y fortalecer su determinación, Roberto se centró en reevaluar su visión del mundo. Empezó a distanciarse de las distracciones y las relaciones que ya no tenían sentido. Cortó todos los vínculos con quienes seguían vinculados al plan de Gabriel. Algunos de estos contactos eran empresarios que, como él, habían sido manipulados, pero también eran cómplices. Roberto ya no tenía cabida para amistades que lo hundieran o lo mantuvieran en el mismo lugar. Empezó a estudiar de nuevo, algo que no había hecho en años. Leyó sobre estrategias empresariales, finanzas e incluso psicología. Quería comprender cómo Gabriel había manipulado sus emociones y decisiones y cómo evitar que algo así volviera a ocurrir. Las páginas de los libros se convirtieron en una especie de refugio para él, donde podía aprender y crecer de una forma que jamás imaginó posible. Pero más que eso, empezó a observar a quienes lo rodeaban. Los defectos de su carácter no se debían únicamente a su excesiva confianza en Gabriel, sino también a su propia falta de interés en comprender a las personas con las que hacía negocios. Fue entonces cuando surgió una oportunidad inesperada. Roberto recibió una invitación para participar en una conferencia sobre ética empresarial en Querétaro. Antes habría ignorado algo tan insignificante, pero ahora se encontraba inmerso en la idea de que, para reconstruir su vida y su negocio, necesitaba comprender cómo actuaban los demás, cómo se comportaba el mercado de Querétaro y, sobre todo, cómo podía evitar los mismos errores del pasado. En la conferencia, Roberto hizo una observación que lo impactó. Vio a Gabriel allí, sonriendo y saludando a varias personas como si nada hubiera pasado. Sin embargo, contrario a lo que Roberto esperaba, no sintió ira ni deseos de venganza. Sintió una frialdad distante. Ahora sabía que ya no podía ser un espectador pasivo de la vida de Gabriel. Su venganza ya no se basaría en el deseo de destrucción, sino en recuperar su propia vida, su propia fuerza. Comprendió que, al invertir toda su energía en el odio y el deseo de recuperar el control, en realidad estaba alimentando la red que Gabriel había construido a su alrededor. Roberto comprendió que el verdadero camino para superar lo que Gabriel le había hecho era dar el primer paso para reconstruir su propia vida. No necesitaría destruir a Gabriel para sentirse victorioso. Al contrario, necesitaría reconstruirse a sí mismo. La venganza se convertiría en un reflejo de lo que más anhelaba: recuperar su propia esencia y paz interior. El viaje de Roberto, aunque doloroso, lo llevó a una serie de descubrimientos importantes. Reencontró a viejos amigos, aquellos que estaban lejos de la sombra de Gabriel. Algunos seguían en Querétaro, otros se habían mudado a ciudades vecinas, pero todos compartían una historia similar de superación.
Poco a poco, Roberto reconstruyó su red de apoyo. Sin embargo, la confianza no le llegó fácilmente. Sabía que para crecer tendría que permitirse equivocarse y aprender de nuevo, sin esperar la perfección ni de sí mismo ni de los demás. También buscó a Ana, quien tras el impacto de la revelación se había distanciado de Gabriel. Aunque su relación nunca volvería a ser la misma, Roberto comprendió que el camino a la sanación residía en el perdón, no solo hacia Gabriel, sino hacia sí mismo y hacia su esposa. Sabía que lo que habían perdido podría no recuperarse jamás, pero aún así quería intentar reconstruir algo, ya fuera como amigos o simplemente como compañeros en un futuro compartido. El proceso de superar la adversidad fue largo, pero con el tiempo Roberto comenzó a comprender que el verdadero poder no residía en recuperar lo perdido, sino en comprender que aún tenía mucho que ofrecer. Se reinventó, fortaleciéndose cada vez más. Y finalmente aceptó que el control no era solo cuestión de negocios. El control residía en cómo enfrentaba la adversidad, no en victorias momentáneas. Lo que antes parecía una batalla perdida se estaba convirtiendo en una partida de ajedrez meticulosamente planeada. Roberto, con su mente aguda y su espíritu renovado, estaba listo para dar el siguiente paso. Por fin había llegado el momento de actuar. Ya no sería un espectador pasivo de los errores de Gabriel, ahora sería el agente de su propia transformación. Lo primero que hizo Roberto fue desvincularse definitivamente de la red de Gabriel. Sabía que, para seguir adelante, tendría que cortar todos los lazos con quienes aún seguían del lado del joven manipulador. Fue un proceso doloroso, pero necesario. Desmanteló tratos sospechosos, rescindió contratos que lo mantenían vinculado a la trama de Gabriel y buscó nuevos socios comerciales, personas en quienes pudiera confiar. Pero el cambio no se limitó al ámbito empresarial. Roberto comenzó a reconstruir su identidad y su red de aliados, buscando amigos leales que lo ayudaran a reconstruir lo que le quedaba de vida. El tiempo se convirtió en su aliado. Roberto sabía que no podía actuar precipitadamente. Necesitaba observar, planificar y esperar el momento oportuno para dar el golpe final. La venganza, contrariamente a lo que había pensado en el pasado, no llegaría mediante la confrontación directa. Su objetivo no era destruir a Gabriel, sino simplemente recuperar el control de su vida y reclamar su lugar en el mundo. Comenzó a recopilar información de todas las fuentes posibles, a través de antiguos contactos e incluso de personas afectadas por las acciones de Gabriel. Descubrió que el joven había comenzado a forjar alianzas peligrosas, relacionándose con figuras menos conocidas del mundo político y empresarial de Querétaro. Gabriel estaba cada vez más cerca de consolidar un imperio de corrupción y manipulación, pero Roberto sabía que esto solo haría aún más evidente su caída. Ana, aún en un estado de agitación emocional, jugó un papel crucial en este proceso. Aunque su relación con Roberto nunca volvería a ser la misma, comenzó a comprender la magnitud de la manipulación de Gabriel y finalmente aceptó que necesitaba distanciarse de él. Ana sabía que el hombre con el que se había casado no era el mismo que había conocido, pero también comprendía que había experimentado una profunda transformación. El dolor y la culpa de su propia traición no serían fáciles de superar, pero, al igual que Roberto, estaba aprendiendo a lidiar con sus propios defectos. Comenzaron a hablar de nuevo, no como marido y mujer, sino como dos seres humanos que intentaban superar las cicatrices de un pasado devastado. Con el tiempo, Roberto reunió pruebas suficientes para desenmascarar a Gabriel, no solo como manipulador financiero, sino también como alguien que se había infiltrado en las esferas más corruptas de la ciudad. Sabía que no podía enfrentarse a Gabriel solo, así que comenzó a reunir a un grupo de personas dispuestas a ayudarlo a derribar al joven empresario.
Estos aliados eran personas que habían sufrido diversos daños por las acciones de Gabriel, pero que aún carecían del valor para confrontarlo directamente. Roberto les ofreció una oportunidad de redención. Juntos podrían desenmascarar a Gabriel y recuperar el control de sus vidas. El enfrentamiento final se acercaba. Roberto sabía que al revelar las verdaderas intenciones de Gabriel a todos, no solo derrotaría a un enemigo, sino que recuperaría su poder. No solo recuperaría su compañía, sino que también se liberaría del control psicológico que Gabriel ejercía sobre él. El peso de la manipulación y la traición comenzaba a disiparse, y Roberto se sentía cada día más fuerte, pero la sensación de que nada sería fácil era cada vez mayor. Gabriel, con su aguda inteligencia y sus habilidades manipuladoras, no se quedaría de brazos cruzados. Él también preparaba su último movimiento, consciente de que su ascenso al poder dependía de eliminar a Roberto de una vez por todas. Gabriel sabía que no podía perder el control de su narrativa, pero esta vez ya no lo tenía. Roberto, con su visión estratégica y sus nuevas alianzas, estaba listo para cambiar las tornas. La tensión era palpable, cada movimiento parecía una jugada calculada, y Roberto ya no podía dudar. Sabía que la victoria no llegaría sin sacrificios, pero estaba dispuesto a pagar el precio necesario. Se acercaba el momento final del enfrentamiento, y lo que antes parecía imposible, ahora era cuestión de supervivencia. El gran día había llegado. Roberto estaba listo para finalmente confrontar a Gabriel y exponer toda la manipulación y corrupción que el joven había tejido a su alrededor. Durante semanas se había preparado meticulosamente. Sus alianzas eran sólidas, las pruebas irrefutables, y sabía que esta era su última oportunidad para recuperar el control. Nada podía salir mal. La reunión se llevaría a cabo en un lugar aparentemente neutral, un antiguo almacén que ahora servía de sede para la última reunión importante entre los inversores de Gabriel y sus aliados. El ambiente era sombrío y cargado de tensión, como si el lugar mismo estuviera esperando la tormenta que se avecinaba. Roberto, junto con sus aliados, entró con la certeza de que este era el punto de inflexión. Gabriel ya estaba allí, con su sonrisa segura, como si nada estuviera en juego. Sabía lo que Roberto había descubierto, pero aún creía que podía manipular la situación a su favor. Gabriel estaba rodeado de sus propios aliados, personas que compartían su visión del mundo, donde el poder y el dinero eran lo único que importaba. Cuando Roberto entró en la bodega, el silencio inundó la habitación. Ya no era el hombre que Gabriel había derrotado y manipulado. Su expresión era firme, sus pasos decididos. Sintió una extraña calma, como si estuviera a punto de cumplir una misión que trascendía la venganza. Se trataba más bien de recuperar su vida y desterrar una sombra que lo había perseguido durante tanto tiempo. Gabriel lo miró con esa mirada de superioridad que siempre tenía, intentando dominar la sala con su presencia. «Sabía que no te rendirías tan fácilmente, Roberto», dijo Gabriel con un tono sarcástico y lleno de confianza. Roberto no respondió de inmediato. En cambio, hizo un simple gesto, una señal a sus aliados, quienes, en un movimiento coordinado, pusieron sobre la mesa documentos y pruebas, grabaciones de reuniones secretas, transacciones financieras, correos electrónicos e incluso testigos manipulados por Gabriel. Las pruebas de corrupción, fraude y manipulación estaban ahora sobre la mesa. Gabriel, al ver la evidencia, frunció el ceño, pero aún así intentó mantener la compostura. «Eso no es suficiente, Roberto. ¿Crees que puedes derribarme con eso?», dijo en tono más bajo, pero aún lleno de arrogancia. Pero Roberto estaba lejos de ser un hombre desesperado. Sabía que el poder de Gabriel residía en su capacidad para controlar la información y a quienes lo rodeaban. Ahora, la situación había cambiado.
Empezó a exponer las alianzas de Gabriel con políticos corruptos, empresarios involucrados en tramas ilícitas, y cómo el joven había manipulado a todos a su alrededor para volverse indispensable. La revelación fue un golpe directo. Gabriel intentó mantener la calma, pero los rostros de sus aliados comenzaron a mostrar signos de duda. La confianza en Gabriel comenzaba a desvanecerse a medida que los detalles de su corrupción se volvían innegables. Uno de los inversores, pálido, se levantó lentamente y salió de la sala, claramente buscando más información. Otros comenzaron a cuestionar la lealtad del joven empresario. Fue en ese momento que Gabriel finalmente perdió la compostura. Intentó lanzar acusaciones, pero sus palabras parecían débiles, inconexas, como si su propia narrativa se desmoronara. El joven manipulador comenzaba a darse cuenta de que su red de mentiras y control se estaba desmoronando, y su fachada de confianza se estaba convirtiendo en pánico. Se giró hacia Roberto con la mirada furiosa, pero el poder que una vez tuvo sobre la sala había desaparecido. «¿Crees que puedes vencerme?», gritó Gabriel, desbordante de ira. «No eres nada sin mí. Sin lo que hice por ti estarías completamente perdido». Pero Roberto, con una calma casi aterradora, respondió con firmeza. «Estaba perdido, Gabriel, y fuiste tú quien me trajo aquí. Pero ahora ya no soy ese hombre. No estoy aquí para destruirte, estoy aquí para liberarme de ti». La última palabra había sido dicha. Gabriel estaba fuera de control, y Roberto sabía que el único paso era seguir adelante. Tenía las pruebas, los aliados y, lo más importante, la fuerza interior para no ser otra víctima. Gabriel intentó protegerse, intentó llamar a sus aliados más cercanos, pero solo encontró vacío. Sus contactos ya se distanciaban, desconfiando de su verdadera naturaleza. La situación se había vuelto en su contra. El enfrentamiento no terminó en violencia física, pero fue emocionalmente devastador para Gabriel. El imperio que había construido con tanta astucia y manipulación se desmoronaba ante sus ojos. Intentó huir, pero el control que tenía sobre la situación se había evaporado. Mientras Gabriel se alejaba, Roberto sintió un alivio. El peso que había cargado durante tantos meses finalmente parecía haberse liberado de sus hombros. Había ganado, pero la victoria no consistía en destruir a Gabriel. Se trataba de recuperar su vida, su dignidad y su paz interior. Con Gabriel fuera de escena y su red de manipulación expuesta, Roberto sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer. Pero lo más importante es que había superado la oscuridad que lo rodeaba y ahora estaba listo para empezar de nuevo, sin más miedos ni más sombras. La tormenta había pasado. La victoria de Roberto residía no solo en desenmascarar a Gabriel, sino en reconstruir su propia vida e identidad. El hombre que entró en ese almacén ya no era el mismo que lo había perdido todo por la traición y manipulación de Gabriel. Ya no buscaba venganza, sino recuperación. Su viaje lo había llevado por un camino tortuoso, pero ahora era un hombre renovado, más fuerte, más sabio y, sobre todo, más consciente de sus propios defectos y limitaciones. Con la caída de Gabriel y la desintegración de su imperio manipulador, las cosas empezaron a cambiar para Roberto. La primera victoria fue la recuperación de su empresa, que aunque aún enfrentaba desafíos, ya no estaba bajo el control de un hombre que se alimentaba de la destrucción ajena. Roberto ahora tenía el control de nuevo, no solo de sus bienes, sino de su vida y su destino. Sin embargo, la verdadera recuperación de Roberto no se trataba solo de posesiones materiales. Sabía que no podía retroceder en el tiempo y deshacer las decisiones que había tomado. El dinero y el poder no podían borrar el dolor de sus pérdidas, pero sí podían darle la oportunidad de empezar de nuevo. Decidió, entonces, invertir su tiempo y energía no solo en los negocios, sino también en las personas que lo rodeaban.
Reconectó con quienes se habían alejado, incluyendo a su familia y viejos amigos. Aunque su matrimonio con Ana ya no era lo que había sido, sabía que aún existía un futuro posible en común, pero ahora sin las mentiras y manipulaciones que lo habían corroído todo. La relación con Ana, aunque no se restableció por completo, comenzó a reconstruirse de una manera más genuina. Se volvieron más honestos el uno con el otro, dejando de ocultar los miedos e inseguridades que habían marcado sus años juntos. Ella, a su vez, reconoció cuánto se había dejado seducir por Gabriel y cuánto esa decisión la había distanciado de su propia integridad. Juntos, se comprometieron a afrontar las consecuencias de sus actos, sin ocultar sus defectos, pero también sin sucumbir a la autocompasión. Roberto también comenzó a forjar nuevas alianzas, pero esta vez con una nueva perspectiva. Buscó personas de carácter y principios sólidos, con quienes pudiera crecer ética y genuinamente. Sabía que ya no podía confiar ciegamente en las apariencias, pero ahora contaba con los recursos para construir algo nuevo, algo verdaderamente suyo. Mientras tanto, la ciudad de Querétaro sentía las repercusiones de lo sucedido. Gabriel, antes considerado una promesa de prosperidad, era ahora una figura en decadencia. Su nombre se recordaba más por sus debilidades que por las victorias que aparentemente había alcanzado. El joven empresario, maestro de la manipulación, era ahora un ejemplo de cómo la arrogancia y la corrupción pueden autodestruirse. Roberto miraba al futuro con más claridad que nunca. Sabía que las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, pero ahora formaban parte de su identidad y había aprendido a usarlas como símbolo de su superación, no de su derrota. La verdadera victoria no residía en destruir a Gabriel, sino en rescatarse a sí mismo, en encontrar un nuevo propósito y en vivir una vida donde el respeto, la honestidad y el carácter fueran los pilares de todo. Han pasado años desde la crisis de Gabriel y la transformación de Roberto. La empresa de Roberto ha vuelto a prosperar, pero ahora con una visión más ética y un enfoque en los valores, más allá de las ganancias. Su vida personal también ha encontrado un nuevo equilibrio. Aunque él y Ana nunca recuperaron lo perdido, lograron reconstruir una sólida amistad, respetando las cicatrices del pasado. En Querétaro, Gabriel se convirtió en un recordatorio de los peligros de la manipulación y la confianza ciega en el poder. Pero la ciudad siguió adelante, al igual que la vida de Roberto, que ahora era un ejemplo de superación de la adversidad y quizás de perdón. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de empezar de cero después de una gran traición? Roberto enfrentó el peso de la manipulación, lo perdió todo y se encontró en un callejón sin salida. Pero su verdadera fuerza no residía en su venganza, sino en su capacidad de reinventarse. Ahora queremos saber, ¿alguna vez has experimentado algo que te haya cambiado la vida? ¿Qué aprendiste de ello? Comparte tus reflexiones e inspira a otros a buscar la resiliencia en tiempos difíciles. La historia de Roberto no es solo suya, es la nuestra, y el próximo capítulo depende de nosotros.